especialmente para todas aquellas personas de la tercera edad que nos siguen y que muy amablemente nos hacen muchas sugerencias para los videos. En este caso vamos a realizar unos ejercicios muy suaves, especialmente para las personas que tienen problemas de fibromialgia. Esperamos que les guste y les recuerdo que busquen un sitio muy seguro, puede ser en su casa, en un parque, que no hayan peligros de nada, que no sea resbaladizo. Esperamos lo disfruten. Bueno, amigos y amigas, antes de iniciar con la rutina de ejercicios, vamos a hacer unas inhalaciones profundas. Inhalamos y exhalamos, esto con el fin de oxigenar nuestros músculos y prepararnos para lo que viene. Bueno amigos, y comenzamos entonces con una caminata con elevación de hombros y brazos al frente para ir acondicionando el cuerpo. Ahora elevación de rodillas suave, no necesariamente tiene que ser tan arriba, cada persona puede ir a su ritmo y de la forma que os sienta más cómodo el movimiento. Ahora vamos a estirar para ir preparando el cuerpo para los ejercicios que vamos a realizar enseguida. Estos estiramientos son importantísimos para que nuestros músculos aflojen y en la misma medida se relajen un poquito. Vamos, sostenemos ahí unos segundos, giramos hombros atrás, tratando de relajar, de soltar, para que el beneficio del ejercicio se vea reflejado en nuestro cuerpo. Ahora giramos al frente, durante 10 repeticiones. Elevación lateral de los brazos, giramos hacia atrás, puedes seguirlo. Vamos girando a la altura más o menos de los hombros. Ahora giros al frente con los brazos extendidos. En el momento que te sientas cansado puedes parar el video y retomas nuevamente. Ahora elevación frontal de brazo, estando bien apoyados. Más o menos se eleva el brazo a la altura de la cabeza. Ahora vamos a trabajar la parte de los oblicuos. Entonces hacemos un giro lateral, más o menos que alcancemos a tocar con nuestras manos la rodilla, aunque no es necesario que seas tan abajo, ¿no? Puede ser un poquito menos dependiendo de la flexibilidad que cada persona tenga en su cintura. Ahora vamos con un trabajo para pectorales, donde cerramos los puños y los codos a la altura del pecho, abrimos y cerramos. Este ejercicio nos facilita el tono en la masa muscular de los pectorales. Ahora brazos extendidos por encima de la cabeza para un trabajo ya más específico de hombros. Hacemos un estiramiento de cuello durante unos segundos para relajar esta zona que se endurece con mucha frecuencia. Ahora vamos a hacer una pequeña marcha, como pueden observar, a un ritmo moderado. La idea es ir calentando el cuerpo poco a poco. Para las personas que no pueden hacer el movimiento sin apoyo, pueden hacerlo apoyados de una pared, de un tubo, donde les quede fácil. Nuevamente hacemos una pequeña caminata con elevación de brazos, adelante, atrás. Cada uno le aplica la energía que crea necesario para su cuerpo. Lo importante es hacer los movimientos de una forma segura. Nuevamente vamos a caminar en el sitio, arriba, abajo. No necesariamente se tiene que subir demasiado la rodilla. Puede ser un poco menos, dependiendo de la capacidad de cada uno.
vista lateral del mismo movimiento, elevación de rodillas. Ahora vamos a incluir lo que es flexión de brazo para tonificación del bíceps. La idea es trabajar todo el cuerpo de una manera simple y sencilla, con ejercicios que pueda hacer cualquier persona sin necesidad de ningún tipo de equipo. Ahora hacemos un trabajo de tríceps con los brazos por encima de la cabeza, extendemos los puños hacia el cielo. Los codos tratamos de mantenerlos no tan separados de la cabeza. Ahora apoyados, vamos a hacer elevación de pierna para el trabajo de cadera. La rodilla, como muestra en el ejemplo, no necesita subir demasiado. Depende de cada persona la flexibilidad que tenga. Cambiamos al otro lado. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora flexión y extensión para trabajo de cadera y de los músculos cuádriceps. Flexiono y extiendo. Flexiono y extiendo. Entonces estamos trabajando cadera y cuádriceps, la parte frontal de la pierna. Ahí sí se hace necesario el apoyo por la cuestión del equilibrio. Entonces por seguridad es mejor apoyarnos. 1, 2, 3, 4, 5. No es necesario tampoco elevar demasiado la pierna. Yo hago el ejemplo ahí para mostrarlo, pero puede ser más abajo, la rodilla menos arriba y la extensión de pierna igual. Ahora vamos a hacer un trabajo para la parte baja de la espalda, que se llama extensiones o hiperextensiones. Apoyamos las manos en la cintura y flexionamos el torso. Ahora hacemos un cuarto de círculo con la cintura, ejercicio especialmente para suavizar la espalda baja. Nuevamente apoyados, vamos a hacer el mejor ejercicio que existe para la parte de la musculación de las piernas en general. Ahí trabajamos la parte frontal de la pierna como con cuádriceps y la parte posterior de la pierna en los bíceps, y también intervienen los glúteos. En la medida que bajemos, más intervienen los glúteos. Normalmente se hace de 10 a 12 repeticiones. Cambiamos de lado. 1, 2, 3. El brazo al frente es como para mantener el equilibrio, no necesariamente tiene que estar al frente. Puede estar la mano en la cintura o la mano sobre el hombro. Como dije, entre más se baje, más se trabaja la parte de los glúteos. Ahora bien, para el que quiera apoyarse con las dos manos, ahí está el ejemplo, trabaja los mismos músculos, pero para la persona que se sienta más segura lo puede realizar de esa forma. Es un excelente trabajo para el tren inferior, todo lo que es piernas. El mismo ejercicio que hicimos anteriormente, hiperextensiones, pero entonces ahora lo vamos a hacer como en el ejemplo, apoyados. 2, 3, para fortalecer la parte baja de la espalda. 5, 6, 7, 8, vamos, 9, 10. Excelente. Patada atrás con apoyo para trabajar los glúteos. También la elevación de la pierna depende de la flexibilidad de cada persona. Puede ser mayor, puede ser menor. Lo importante es el movimiento en sí. Cambiamos de lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10. Ahora flexión y extensión para la parte posterior de la pierna, el bíceps crural. Entonces, es un ejercicio que es muy bueno para fortalecer y proteger la parte de los tendones de la rodilla. Exactamente. Ahora elevación lateral. La elevación también depende de la persona, de cada persona, de la flexibilidad que tenga. Puede ser menor, puede ser mayor, de igual forma va a trabajar la parte lateral de la pierna. Y también interviene el glúteo. Para el trabajo de la parte interna de la pierna, los músculos internos, cruzamos la pierna por delante de la pierna que está en apoyo, sin hacer demasiado esfuerzo, lo que nos permite hacer el movimiento sin esforzarlo. Como pueden observar, son movimientos muy sencillos, muy fáciles de realizar. Los puedes realizar en un parque, como vemos ahí en el ejemplo, en tu casa, en el gimnasio, etc. Ese ejercicio es especialmente para los cuádriceps, la parte frontal de la pierna. Son músculos que protegen la rodilla, la fortalecen. Y al mismo tiempo pues se tonifica esa zona de músculos, que con la edad se tiende a perder muy fácilmente la masa muscular. Entonces, son ejercicios que nos van a ayudar a evitar esa pérdida de masa. Una pequeña marcha para aflojar un poquito las piernas y vamos a trabajar un poco la parte superior del cuerpo. Elevación de brazos para trabajar los músculos de los hombros, por encima de la cabeza. Estamos haciendo al tiempo los dos brazos, ahora alternado. Una pequeña marcha con trabajo de brazos. La velocidad la puedes imprimir tú dependiendo de tu estado físico, de tu estado anímico. Puedes hacerla más fuerte o más lenta. Ahora vamos a respirar para oxigenar nuestro cuerpo, nuestros músculos. Respiramos, inhalamos profundo, exhalamos, inhalamos cuando bajamos y exhalamos cuando subimos. Inhalamos y exhalamos. Ahora vamos a estirar, estiramiento para dorsales durante 20 segundos más o menos. Sostenemos el estiramiento. Ahora un estiramiento para los glúteos. Si no alcanzas a elevar tanto la rodilla, puedes ayudarte con el apoyo. Ahora estiramiento para los cuádriceps, apoyando el pie atrás. Igual, si no alcanzas a tomarlo con la mano, no importa. Puedes hacer simplemente flexionando atrás. Exactamente. El estiramiento tiene que ser suave, sin hacer mucha presión, para relajar. Estiramiento abajo, para estirar todos los músculos de la parte posterior de las piernas y glúteos. Sostenemos ahí. Muy bien, muy bien. Para finalizar, vamos a estirar nuevamente. Vamos a respirar.
Muy bien, perfecto. Excelente trabajo, compañeros, excelente trabajo, amigos. Esta rutina la pueden elaborar todos los días durante 10 o 15 minutos. Repetir los movimientos cada vez que lo deseen. Muchas gracias.